al ingeniero Jorge Costa, integrante del Comité de Seguridad de la Información de UTE, para hablarnos de la evolución de la seguridad de la información para las telecomunicaciones de una empresa eléctrica. Ingeniero, un gusto, bienvenido. Muchas gracias. Gracias a quienes asisten, gracias a la GEAP, a todo el esfuerzo de organización que tienen, que funciona muy bien. Ayer otro presentador me promocionó la charla inclusive, así que quizá por eso tengo tanta audiencia hoy. Lo que les voy a contar hoy, o la intención, es contarles un poco historia en principio, y después una metodología para manejar la seguridad de información que estamos llevando adelante en UTE. No es un código de buenas prácticas ni nada, simplemente qué nos pasó y qué es lo que estamos haciendo. Bueno, en principio las empresas eléctricas tienen alguna particularidad respecto a las telecomunicaciones. Por ejemplo, en una empresa eléctrica como UTE hay un sector de telecomunicaciones relativamente importante, de un centenar de personas más o menos. ¿Y por qué es eso? Vamos a ver los tipos de servicios que se requieren para una empresa eléctrica. Hay servicios operativos que son necesarios para proteger y operar la red eléctrica. Por ejemplo, teleprotecciones, telecontrol, telemedida. ¿Qué es teleprotecciones? En principio, digamos, hay sistemas de protección en las líneas aéreas y en los cables también, que hacen actuar por un interruptor que abra cuando detecta que hay una falla, por ejemplo, en la línea, ¿verdad? Pero a veces es necesario que ese mismo dispositivo haga abrir, pero no donde está él, sino en el extremo opuesto. Eso es una teleprotección, ¿no? Tiene requisitos muy fuertes en cuanto al tiempo de emisión y la seguridad con que tiene que enviarse esa información, porque no puedo abrir un interruptor si no es necesario hacerlo, y si es necesario hacerlo lo tengo que abrir. Y tengo que viajar para hacerlo, viajar en el espacio. Después hay telecontrol, porque también hay muchas estaciones que no son atendidas y requieren para sus maniobras un control a distancia, sistemas SCADA. Para eso hay algunos centros en general de atención que atienden zonas del país. Hay un despacho nacional de cargas que ve más o menos lo que pasa en todo el país. Y hay telemedidas, o sea, hay medidores importantes que a veces por balances energéticos o grandes consumidores es necesario consultarlos. Y bueno, por eso son importantes esos servicios para operar la red. También hay servicios que sirven de apoyo a la operación, sobre todo servicios de voz, o sea, tipo telefonía o radio, que sirven para... por ejemplo, yo recuerdo que cuando estuvo todo ese aspecto del virus del siglo XX, del año 2000, del año 2000, el IOS-K, nosotros hicimos todo, bueno, en general hubo una movida, pero en nuestro caso... Nosotros fuimos a consultar a los operadores, los que operan la red, a ver qué precisaban ellos para levantar. La situación más crítica es un arranque en negro, como llaman ellos, o sea, hay un apagón completo y hay que levantar todo. Entonces ellos decían que si lograban hablar con las personas que están operando las centrales de generación, podían levantarlo. Era lo mínimo que precisaban. Entonces los servicios de voz, ya ven, son un requisito indispensable. Y ya desde mucho tiempo atrás, como vamos a ver, ya había que darlos, digamos, los servicios de voz con muy buena seguridad. También hay servicios corporativos, de tipo los sistemas de información, que claramente son cada vez más necesarios, y la telefonía corporativa, etcétera. Entonces, bueno, tomamos una definición que anda por ahí, un conjunto. ¿Qué es la información? Conjunto de datos dotados de un significado y un propósito. El conjunto de datos a veces puede ser una conversación telefónica también, ¿verdad? Ahora, ¿por qué precisamos seguridad?
en principio diríamos que la seguridad la precisamos para mantener la continuidad del negocio, eso es lo más básico, pero bajando un poco más a tierra, hay algunas características de la información que son las que buscan mantener la seguridad. Por ejemplo, la disponibilidad, asegurar que los datos estén accesibles cuando son requeridos. Puede ser que sean requeridos ya mismo y, por ejemplo, tengo que hablar, como esta gente precisaba, con los operadores de las centrales de generación, y tienen que hablar ahora mismo, no pueden demorar o se rompió el sistema. Otra característica, autenticación, la identidad de quienes acceden a la información o configuran los equipos. También hay que chequearlo, es muy importante. La integridad, que los datos que han sido básicamente enviados, en nuestro caso, pues, para el caso de telecomunicaciones, nos referimos básicamente a datos enviados y recibidos, estén completos y no hayan sido modificados. Y la confidencialidad es protegerla contra la interceptación, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a contarles un poquito cómo evolucionó esto rápidamente. Y voy a empezar desde antes del 90. Porque yo en realidad entré a UTE antes del 90. Entré el siglo XX, pero antes del 90. Y cuando entré en la parte de distribución de energía en el interior, y me acuerdo que estábamos trabajando así de aislado, y de pronto era lo común que sintiéramos unos gritos, alguien llamaba. ¿Qué pasaba? Se había conseguido una llamada telefónica al interior. Entonces había que avisarle que la había pedido, que de pronto la había pedido el día anterior, que había logrado la comunicación y la persona salía corriendo a buscar para poder hablar. Y cada tanto la operadora estaba escuchándolo, obviamente, le decía que no cortara, que seguían hablando. Bueno, esa es la situación imagínense todas esas características de información en ese momento. Y ahora vamos a empezar a comentar qué pasa después, digamos. En el 90 tenemos básicamente equipos de onda portadora. ¿Qué son? Los equipos de onda portadora ya son, de hace algunas décadas ya venían siendo utilizados por empresas eléctricas. Son equipos que utilizan la propia línea de alta tensión para enviar la información. Envían información de ancho de banda muy pequeño, pero confiable, porque la línea aérea es confiable, es un medio confiable. Entonces en esos equipos se enviaban unidades remotas para sistemas de telecontrol y también la información de voz que vimos que era tan necesaria en esos casos para operar una red eléctrica, y también señales de teleprotección. Esas tres cosas eran básicamente las que viajaban en esos equipos. ¿Y qué se precisaba para mantener la disponibilidad de esa información? Y bueno, se precisaba tener gente disponible para atender las fallas, se precisaba tener todos los repuestos, ese tipo de cosas, que hubiera un sistema que las detectara, las fallas, y uno salir rápido a arreglarlas. Si era posible tener una segunda vía, poner la segunda vía. La segunda vía normalmente aumenta mucho la disponibilidad. Bueno, más adelante, en el 94 se empieza a instalar fibra óptica. Se empieza a instalar, las primeras fibras que se instalan van colgando bajo la línea aérea. Es un cable que tiene que ser dieléctrico, obviamente, por los campos que están allí, y además muy resistente a los campos eléctricos que son muy altos. Pero esos cables todavía están funcionando. Básicamente se empiezan a instalar en Montevideo. Después empiezan los equipos TDM. La tecnología TDM es tecnología de tiempo real, SDH, PDH. Y esa tecnología es la que se empieza a utilizar para pasar canales de voz, para pasar básicamente lo mismo que se usaba por onda portadora, solamente que tiene que tener un acceso por fibra óptica o por radio, pero básicamente nosotros lo usamos por fibra óptica. Entonces, esos equipos empiezan a tomar algunos servicios que antes estaban por onda portadora, e inclusive en algún caso empiezan a duplicar vías, con lo cual la disponibilidad aumenta. Y teniendo un sector que dentro de la empresa puede manejar esas cosas, se obtienen mejores tiempos de reposición de fallas
por lo tanto lo que hace aumentar la disponibilidad de los servicios, ¿sí? En el 98, por requisito de los sistemas corporativos, empiezan las primeras instalaciones de red IP, que van a llegar a todo el país, básicamente por líneas contratadas, en la medida que la fibra óptica va aumentando también algunos servicios propios también. Y las primeras pruebas de telecontrol por IP empiezan en el 99. Y tuvimos mucho éxito en el telecontrol por IP, la verdad. Porque vimos que los clásicos modems, nosotros los usábamos un conversor serial IP y podíamos transmitirlo con cierta confiabilidad. Y empezó a ser una vía de respaldo para el canal principal que iba por onda portadora o por fibra óptica. Más adelante, cuando empezó a aumentar la confiabilidad de la red, pasó a ser la vía principal y la otra de respaldo, ¿sí? En el 2002 empiezan las primeras instalaciones de voz sobre IP. ¿Para qué queremos voz sobre IP? Bueno, para la telefonía de operación. A veces es tipo hotline, le llamamos, que es una línea que uno la levanta de un lado y suena directamente, que es una comunicación directa. Cuando uno levanta el teléfono ya suena en el otro lado. Y se usa mucho en operaciones, o sea, ya el operador sabe que cuando lo llaman en ese teléfono, ya sabe quién está del otro lado. Y también se usaba para radio. ¿Por qué se usa para radio? Porque, bueno, nosotros tenemos una cobertura de radio básicamente en todo el país, ¿sí? No el 100% del país, pero que cubre mucha parte del país. Entonces la cobertura de una base de radio, bueno, son algunos kilómetros, pocos kilómetros. El tema es cómo llego yo desde el operador que está hasta esa base. Eso lo hago por voz sobre IP, normalmente. Bueno, a partir de allí empieza a tomar relevancia la red IP para colgar dispositivos. Sobre todo los que son derivados de teníamos muchos modems en ese momento, y los conversores seriales IP empiezan a ser útiles para mucha gente. Y vamos a ver un poco de por qué pasa eso. Sobre todo empezamos a probar alguna otra tecnología, probamos FranRile, por ejemplo, propio, pero esta ¿por qué tomó ventaja? Por la facilidad para extender una red. En una ciudad nosotros normalmente tenemos más de un local de la empresa, o sea, hay más de una oficina, hay estaciones, hay distintos locales, local comercial, no sé, hay oficinas de distribución, almacenes. La extensión de una red se hace realmente mucho más sencilla con una red IP. O sea, yo ya llegué al lugar, pero tengo que agregar otro lugar. Los costos de los equipos empezaban a bajar, y a su vez también empezó el desarrollo de protocolos que mitiguen los problemas que traía desde su origen la red, ¿verdad? La calidad de servicio, sobre todo. Y frente a aplicaciones de tiempo real que las tenemos, con exigencia de tiempo real, telecontrol es una, a voz, obviamente, el aumento de velocidad que se dispone disimula las carencias que tiene el protocolo y permite hacer estas cosas. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, acá tenemos los enlaces, estos son los centros de control, en la evolución del 90 al 2000, ahí llegaba a 11. Estos son los nodos TDM, llegan del orden de 40. Los equipos de onda portadora también empiezan a subir, y después ya tienen una pequeña disminución porque empiezan a ser sustituidos por los otros. Acá pueden ver los enlaces de radio también, que a partir de este momento empiezan a subir bastante. Y fíjense, es otra gráfica. Está separada la gráfica simplemente por razones de escala, porque la otra escala, el máximo andaba por aquí. Acá se destacan la fibra óptica, que ya tiene más de 1000 kilómetros. Los routers y switches son más de 1000.
Acá están las remotas para telecontrol. Estos son equipos de telemedida que también empiezan a subir. Y estos son, en general, otros dispositivos. En general, los conversores para reloj de marca, para alarmas, son más de 3000. O sea, empieza a ser muy difícil de manejar esto. Entonces, ¿qué nos permite? ¿Qué hemos obtenido? ¿Qué se puede hacer con esto? O sea, la productividad del negocio empieza a aumentar, claramente, porque las facilidades para acceder a una cantidad de cosas que están dispersas en todo el país, antes había que ir al lugar. Ahora se accede directamente desde algún centro, desde una oficina. También empiezan a aumentar la dependencia de la red, porque a medida que tengo red puedo hacer esto. Si ya la red se cayó, y los requisitos de seguridad también empiezan a aumentar, ¿sí? Es la contrapartida de este aumento de productividad que genera esto. ¿Quiénes están interesados o intervienen en los aspectos de la seguridad? De esta red me refiero, ¿verdad? De este tipo de estos dispositivos que estoy contando. Hay personal de protecciones que quiere acceder a sus relés, que están en todas las estaciones. Hay quien controla los accesos físicos y tiene que poder asegurar que los controles de acceso estén funcionando correctamente. Hay gestión de alarmas de incendio o otro tipo de alarmas, básicamente de incendio. Los administradores de los sistemas de telecontrol, los sistemas SCADA, los quieren poder gestionar a distancia. Normalmente no están todos centralizados, están centralizados pero en un solo punto. El área comercial quiere leer los medidores de energía. Sistemas de información tiene que asegurar que los sistemas funcionen correctamente y que se acceda a ellos desde fuera de la empresa. Hay personal que está mirando la estabilidad de la red, porque la red ahora pasó a ser muy importante su estabilidad. Dice ahí solo un poco más abajo que la red eléctrica, es cierto. Si se cae la red se pierde la gente por lo menos, no digo que genere un corte, pero hay una cantidad de cosas que se va a complicar mucho hacerlas. Entonces surgen estos problemas. ¿Cómo gestionar la seguridad de información donde hay tantos actores distintos en distintos sectores? Cada cual organiza su área de responsabilidad, le vamos a llamar dominio al área de responsabilidad de cada uno. Y algo más práctico, ¿cómo se manejan las passwords de todos estos sistemas? Tengo tantos sistemas ahora y tantas... ¿Cómo hacemos todo eso? Entonces, lo que vamos a contar es un proceso metodológico basado en las normas ISO 27000 que se ha empleado para tratarlo metódicamente. Bueno, lo primero para hacer esto lo voy a contar medio rapidito, ¿no? Es partir definiendo objetivos y el alcance de este sistema, que está vinculado con el tipo de empresa que es, con los activos que tiene, con la tecnología que utiliza. Después es necesario definir una política para la cual es importante que participen todos los actores que estaban en esos distintos dominios que hablamos. Y la dirección de la empresa tiene que aprobar este documento. ¿Por qué tiene que pasar esto? Porque hay que asumir un compromiso con la seguridad, hay que dotarla de recursos y además hay que aprobar un riesgo tolerable, que es lo que vamos a mirar en un ratito. Y esas cosas tienen que aprobarse al máximo nivel de la organización. Si bien en las políticas de seguridad se daban las grandes líneas sobre qué es lo que hay que hacer, para bajarlo un poco más a tierra sobre cómo y cuándo hacerlo, se hacen planes de seguridad. Ese plan de seguridad normalmente lo efectúa cada uno de los dominios, o sea, cada uno de los sectores que tiene áreas de responsabilidad.
Bueno, incluye tareas de concientización y también incluye la gestión de los incidentes. Puede haber una gestión de incidentes centralizada y seguramente va a tener que haber una gestión de incidentes localizada también. La primera etapa para esto es una evaluación y tratamiento de riesgos. Los riesgos son sobre activos en general. Entonces, lo primero es definir cuáles son esos activos sobre los que vale la pena hacer un análisis de riesgos. Les llamamos activos críticos. Decimos, estas cosas para mí realmente juegan mucho en mi negocio y ese activo es crítico. Entonces, una vez que tengo los activos críticos, empiezo a analizar así. Enumeramos las amenazas que tiene cada uno de estos activos y las vulnerabilidades que pueden ser explotadas por estas amenazas. Por ejemplo, una amenaza para un activo crítico, puede ser un equipo importante en mi red, es el fuego, evidentemente. Y una vulnerabilidad puede ser que en algún local donde tengo ese tipo de equipos no hay personal ni hay sistemas de extinción automática. Para dar un ejemplo de cuál sería una amenaza y una vulnerabilidad, hay que hacer una lista bastante exhaustiva en este caso. Eso no lo vamos a tratar porque es muy largo, ¿verdad? Entonces, después estimamos la probabilidad de ocurrencia de estas amenazas. Por ejemplo, este podría ser un esquema para considerar valores. Tenemos que darle un valor, ¿verdad? Acá, si tenemos un histórico, ya tenemos algunos elementos para considerar. Después de la probabilidad, estimamos el impacto que puede ocasionar la pérdida de seguridad. Por ejemplo, el impacto estratégico. Y le damos también un valor que puede ser, por ejemplo, este es un ejemplo de cómo dar valores a esto. También hay un impacto económico. Por ejemplo, que yo estime las pérdidas que me ocasiona ese daño, en miles de dólares, por ejemplo, y cuantifico el riesgo de seguridad simplemente multiplicando la probabilidad de ocurrencia por la suma de los impactos. Entonces, para cada amenaza, conjunto de amenaza y vulnerabilidad, tengo estimado un riesgo de seguridad. ¿Tengo que considerarlos todos? No. Ahora viene lo que había adelantado hoy, el criterio sobre el riesgo aceptable que tiene la organización. Cuando ese riesgo pasa el valor el criterio de aceptabilidad, sí lo tengo que considerar y tomar algún control sobre él. Si no pasa, lo asumo el riesgo. Si pasa, sí tengo que fijar un objetivo de control y seleccionar un control. Un control en este caso, ¿qué es? Puede ser una política, un procedimiento, una estructura organizacional que está destinada específicamente a mitigar o evitar ese riesgo. Bueno, el plan este es básico, es importantísimo, pero no es todo. Después de esto empieza estas etapas, ¿verdad? Implementar el plan, o sea, implementar todos los controles que surgieron de la evaluación anterior. Verificar, quiere decir que verificar si esos controles fueron efectivos, si puedo mido, y si no, simplemente un control de efectividad. Y después actuar, o sea, tomar acciones correctivas donde no han sido efectivos o no tanto como yo precisaba. Bueno, y de esta manera empieza, esto seguro, quizás lo hayan visto, la rueda de Deming, que empieza un ciclo, ¿verdad? O sea, después de un periodo hago el plan de vuelta considerando todo lo que sucedió y sigo así. Conclusiones. Bueno, este análisis, si bien no es recomendable esperar a hacer este análisis para implementar medidas de seguridad, sí es muy bueno hacer el análisis porque nos va
a tranquilizar en cuanto a que no hemos dejado huecos en nuestro sistema de seguridad, y además nos permite hacer que, porque a veces se dice que la seguridad genera una cierta paranoia y que bueno, y que de pronto es exagerado lo que estamos haciendo. En realidad, en este caso nos permite verificar que se corresponde el gasto que estoy haciendo en controles con los perjuicios que yo ya evalué cuáles son, derivados de fallos de seguridad. Sí, por eso ahí está la importancia básica del análisis. Bueno, esto era lo que tenía para comentarles. No sé si quieren hacer alguna pregunta. Bueno, muchas gracias a todos, ¿eh?